Ciertamente no es fácil acceder y conocer ese sexto continente, todo un mundo lleno de cuevas y de laberintos que se esconde bajo la superficie de la Tierra y que podemos ver también gracias al trabajo del grupo Ilumpe Art, que lleva 5 años fotografiando este mundo inaccesible. ¿Tenéis algún trípode? Sí que subís, ¿no? Yo subo las empuñaduras, las baterías. ¿Qué vamos a subir? ¿Por camino largo? 2 veces al mes el grupo Ilumpe Art organiza una salida. Hay una nueva cueva por descubrir. Una salida se empieza a preparar en casa, delante de la bibliografía espeleológica. Al final lo que hacemos es acudir a los libros donde están las descripciones de las cuevas y los planos, y de esa manera hacemos una visita virtual previa, donde sabemos qué tipo de dificultades vamos a encontrar, si somos capaces de superarlas, y también lo que hacemos es preparar un itinerario donde iremos a trabajar a hacer fotos. No es recomendable que entre una persona sin preparación en espeleología, y aparte siempre hay que pedir permiso. En este caso estamos en un parque natural, hay que pedir permiso para entrar en las cuevas a la Diputación, y también es conveniente estar federado para estar cubierto en caso de accidente. Fotógrafos de afición atraídos por las cavidades hace 5 años que se iniciaron en la espeleología, convirtiéndose en espelofotógrafos. Toda cavidad, por definición, es un ambiente un poco hostil para andar, porque es un terreno irregular, que hay que andar con cuidado y tenemos que andar con muchos pesos, con los hierros en la mochila y cuerdas y tal, pues al final igual te metes entre los 15 y 20 kilos. Y al avanzar en una cueva, pues cuesta bastante. Mayru Legorreta, con 215 metros de profundidad, tiene 3 niveles diferentes. Un recorrido escabroso hasta dar con el plano. Somos también un poco raros, que tratamos de llevar cada uno su cámara y trabajar con su equipo, y luego flashes, pues bueno, hay veces que podemos desplegar 12, 15, 18 flashes. Pues como podéis ver, la espectacularidad del sitio es impresionante, ¿no? En el exterior también hay cascadas impresionantes, pero bajo tierra tienen otro encanto. Ha sido más de 1 hora de ruta bajo tierra hasta alcanzar esta cascada. Oficialmente, la cueva de Mayru Legorreta tiene más de 13 kilómetros de longitud, pero se sospecha que la cueva puede ser todavía más profunda. Mayru Legorreta es una de las más conocidas en Araba, pero el territorio cuenta con más de 1000 cuevas, cavidades que esconden centenares de tesoros naturales. Galerías, yacimientos, pozos, simas, formaciones de todo tipo, todos son objetivos del flash. Normalmente una foto sencilla la podemos resolver en 15-20 minutos y una complicada puede llegar hasta 1 hora. A veces igual en una jornada de 8 horas, pues igual hacemos 3 fotos, 4 fotos con suerte, porque hay que prepararle, hay que poner flashes, hay ensayo-error, ensayo-error. ¿Tenemos un flash ahí donde la lámpara esa, ¿no? Normalmente nos centramos en formaciones. Yo creo que son las excéntricas lo que más buscan los fotógrafos subterráneos. La cueva más fotogénica que hemos estado es en el Soplao, en Cantabria. En Euskadi existen cuevas de hasta 120 kilómetros de largo, pero para paraíso de los espeleólogos, Cantabria, que tiene tantos kilómetros de galerías como los que suman las grutas del resto del estado. Sustos graves no, pero en la cueva de Escarratabaso, que a la hora de salir estábamos bastante cansados y salimos casi a la 1 de la mañana. Su récord, 15 horas bajo tierra. Es lo que tiene estar a oscuras y sin cobertura. Las instantáneas acaban colgadas en sus redes sociales y en exposiciones de centros que empiezan a interesarse por su trabajo. El arte en la oscuridad sí empieza a ver la luz. Y bueno, hoy no hemos estado mucho tiempo, hemos estado 8 horitas. Cuando salimos a las cuevas dejamos aviso, ¿no? Por si nos pasamos si no salimos a 1 hora convenida, pues para que vengan a buscarnos, ¿no? Te disfrutamos haciendo las fotos y disfrutamos andando por la cueva, y sobre todo hay que tener un poquito de sentido para protegerla, ¿no? Todo no se puede hacer foto muchas veces a todo lo que se quisiera, como por ejemplo puede haber murciélagos, y el caso es protegerlo y que podamos disfrutarlo durante mucho tiempo. Mayru Legorreta, una cueva más y una cueva menos para el álbum digital de Ilumpe Art.